Volvamos un momento, trascendamos el nivel del aula y volvámonos otra vez al nivel del centro, que es un poco lo que creo que es más interesante para vosotros, porque claro, vosotros, vuestra misión, aparte de ser profesores y profesoras que lo van a hacer en su clase, sois las personas que van a coordinar la implantación de este aprendizaje cooperativo a nivel del centro, ¿vale? Ahora sí que me parecía importante que tuviéramos una visión clara del impacto que tiene esto en el aula. Ahora, a la hora de plantear el aprendizaje cooperativo a nivel de centro, yo tengo un mantra cooperativo básico, bueno, ni siquiera es cooperativo, habla de la gestión de un centro educativo, que a la hora de crear un centro especialmente interesante a nivel de innovación educativa, un centro puntero a la hora de tener dinámicas de trabajo interesantes, yo creo que es más interesante que muchos hagan poco antes de que pocos hagan mucho. Yo estoy muy acostumbrado a trabajar en centros donde tienes 3 o 4 que todo hacen. O sea, que está a la última en todo, que gamifican, hacen flip learning, cooperan, trabajan por proyectos, pero son 4 o 5. Y luego son muy resultones. Yo soy muy fan de esa gente, porque te ganan un premio nacional de educación, te colocan en revistas, es una cosa muy interesante. Ahora, el cambio que de verdad influye en la vida de los niños no es tanto ese cambio de a ver si tienes la suerte de que te toque el profesor innovador, que hay 4 en el cole y están, sino aquella situación donde todo el centro, por lo menos la mayoría de los profesores, sigue una línea que no llega a ese nivel de innovación alucinante, pero sí que va avanzando poco a poco. Entonces, yo creo que una de las máximas que tenéis que tener en la cabeza es que vale más que muchos hagan poco antes de que pocos hagan mucho, ¿de acuerdo? Y también tengo otra cosa clara, porque yo tuve la suerte de coordinar la línea pedagógica de un centro durante 8 o 10 años. Claro, yo creo que tu curro es caminar al lado de los que van más lento. Porque hay gente súper innovadora que va a ser innovadora, te acerques tú a ellos o no. O sea, hay gente en tu cole que va a trabajar de un modo súper puntero siempre. Ahora, el trabajo difícil es cómo hago que los que les cuesta más salir de su zona de confort se atrevan a dar un pasito adelante. ¿Lo entendéis? Y eso es de lo que vamos a hablar. Tenemos que entender, compañeros y compañeras, que en este ciclo del cambio, en esta escala del cambio, claro, caminar todo el tiempo con estos no tiene mucho sentido. Ellos ya van solos, ¿lo entendéis? Yo tengo que llevar a más gente hacia el nivel pro, ¿vale? Y hay una cosa que yo quiero que manejemos. Mirad, a la hora de generar el aprendizaje, el cambio en un profesor, o bueno, el aprendizaje yo creo que de cualquier destreza que tú pretendas que aprenda, ya sea un niño, un profesor, según el coaching hay 4 fases en ese aprendizaje, ¿vale? La primera fase, y esto es muy interesante en el nivel de aprendizaje cooperativo, es lo que se llama la competencia inconsciente. No, perdón, la incompetencia inconsciente. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es la que experimenta ese profesor o profesora que se cree que ya sabe hacer aprendizaje cooperativo, ¿no? Es esta cara de panoli que pones cuando te crees que tú pilotas. Claro, tú te vas a un curso de cooperativo, te flipas porque el ponente te pone 4 vídeos que todos salen bien. Claro, en los libros todo es maravilloso, nadie te cuenta la cara oscura de la historia. Entonces tú te flipas, dices, mi vida cambiará para siempre, a partir de ahora seré un profesor feliz e inclusivo. Te vas al aula, llevas toda la parafernalia cooperativa, un montón de niños que no tenían el nivel necesario para realizar esas tareas, y te pegas una leche, vamos, de órdago. Y entonces, esa leche te cambia totalmente la actitud y pasas de ser un incompetente inconsciente a ser un incompetente consciente. Esa es la segunda fase. Muy importante la incompetencia consciente. Yo ya sé que no sé. ¿Vale? ¿Por qué es importante ese momento? Porque si tú sabes todo, ¿para qué aprendes otra cosa? ¿Lo entendéis? Una vez que tú estás en la incompetencia consciente, ¿cuál sería el siguiente paso? Consciente de que no eres capaz de manejar bien la situación, tomas una serie de medidas para aprender a hacerlo. Eso en terminología
de estas fases del aprendizaje, que a través de la acción llegas al tercer nivel, que es la competencia consciente. Yo lo hago bien cuando me lo pienso. No me sale bien de manera natural, sino que cuando yo en un momento dado me lo pienso y trabajo, pues me sale bien la cosa. ¿Lo entendéis? Eso sería en terminología cooperativa. ¿Recordáis al niño que decía, ¿estás de acuerdo, estás de acuerdo, estás de acuerdo vosotros a mí? Eso sería competencia consciente. A ese chico no le sale de manera natural. Se lo tiene que pensar y repite un protocolo que ha aprendido una vez y otra vez y otra vez. Ahora, la pregunta del millón, compañeros, es: ¿qué creéis que va a ocurrir a la 25ª vez que él desarrolle ese proceso? ¿Qué nivel me falta? ¿Cuál sería el nivel más alto de aprendizaje de algo? ¿Lo veis ahí? ¿Cuál me falta allí? Competencia inconsciente. La competencia inconsciente me sale de manera natural. ¿Lo entendéis? El problema, compis, es que llegar a la competencia inconsciente supone un periplo no sencillo. ¿Lo entendéis? Para empezar hay que perseverar. Y para perseverar, claro, hay que tener mucho cuidado. Mira, hay una cosa que yo creo que es devastadora en los procesos de cambio, en los centros educativos, que es justamente ese rejón que te meten al principio. En terminología así de organizaciones, de análisis de las organizaciones, es lo que se llama la incompetencia inconsciente, es el optimismo no informado. Tú te vas a un curso, te flipas, te cuentas que todo es maravilloso, porque él en su clase lo hace, y todo es fantástico. Entonces tú llegas con expectativas un poco ilusas, ingenuas, y llegas a algo que se llama optimismo no informado. Tú crees que todo va a salir bien y no tienes el suficiente conocimiento para conocer cuáles son las amenazas de esa situación. Claro, cuando te lanzas y sale todo mal, el profesor pierde el control del aula, no le va nada bien, le está costando, pasa de ser un optimista no informado a ser un pesimista informado. Y ese es un momento chungo. De hecho, dice, yo leí hace poco un estudio, que el 60% de los proyectos relacionados con el cambio de las organizaciones humanas se mueren en este momento. Entonces, cuidadito. Una cosa muy importante en toda esta historia es que yo tengo que ponerme metas razonables. No puedo ser, por supuesto que hay que ser optimista y ser positivo, pero no puedes plantearte que de la noche a la mañana lo vas a tener todo. Y la sensación de éxito, de fracaso, a veces no tiene que ver con lo que ocurre, tiene que ver más con lo que yo esperaba que ocurriera. Lo hablaba antes con mi compi de infantil. Claro, si tú eres profesora de 3 años, que el niño o la niña permanezca al lado de la persona que has nombrado como su pareja, ya debería ser suficiente motivo para hacer una fiesta. O sea, tú no puedes esperar que un niño de 3 años te haga un folio giratorio donde te haga una lista de animales invertebrados, ¿no entiendes? Porque el niño no escribe demonios. Entonces yo tengo que ponerme metas que sean razonables con los chicos que yo tengo. El planteamiento de unos objetivos claros y razonables es el primer punto en el proceso de coordinación de la implantación de cualquier metodología. Que tú te pases de frenada puede derivar en que el rejón sea muy fuerte y que sepáis que salir del pesimismo no informado es complicado, es complicado. ¿Estamos de acuerdo? Llegados a este punto, yo tengo un modelo de innovación educativa que hace, que no a todo el mundo le gusta, pero yo creo mucho en él, que es el que ha sido mi gran, a ver cómo lo digo, ha sido el faro que ha conducido toda mi actividad como coordinador de centros educativos y coordinación de empresas pedagógicas en instituciones escolares, que es un modelo, al que yo llamo PBC, ¿vale? Claro, quiero para que veáis que este modelo tiene que ver con el sentido común, que estoy seguro que podríais intuir qué significa PBC. Os doy un minutito con el de al lado, traducirme si esto está escrito en castellano y tiene que ver con la cooperación, ¿qué podría ser PBC? Pensarlo medio minutín, no voy a poner ni el tiempo. ¿Qué puede ser PBC? Ya me acuerdo. Eso sí me acuerdo.
operación. Ah, mira. ¿Alguno pensó en programa? Programa. Podría ser plan también, que queda muy bien, un plan, un programa, un proyecto. Yo no soy muy de planes, ni de plan, ni de proyecto, ni de programa, ¿vale? Porque, a ver, que sí, que me parece muy interesante los planes y los proyectos, pero seamos sinceros, llevamos muchos años haciendo planes y proyectos y a veces... Mira, compi, desde el más absoluto sentido común y desde el más absoluto practicidad, podríamos decir, una de las cosas que yo tengo claras a la hora de implantar cualquier metodología es que la P no debería ser ni plan, ni programa, ni proyecto. La P era pocas cositas. Primera cosa fundamental, compañeros. Hay que marcar un mínimo con poquito, no un máximo, que tú tienes a 4 ahí en el tercer ciclo que lo flipas con él. No se trata ahora que esto sea la dictadura del poquito. O sea, si ellos ya están trabajando con proyectos interdisciplinarios cooperativos, tú no los pares, ¿lo entendéis? Pero lo que va a ser línea común de centro, para mí tiene que ser poquito. No me hagáis 27 cosas a la vez, porque hasta el acto cooperativo más sencillo tiene su ciencia. No es nada sencillo poner a la gente a trabajar juntas. Hay que enseñar destrezas, hay que trabajar rutinas, hay que enseñarles roles. Claro, si de la noche a la mañana tú metes todo el pack completo de lo cooperativo, vamos, pegas, explotas. ¿Lo entendéis? Y esa es quizá la única aportación que yo le estoy haciendo a esta milonga. Porque, y insisto que yo tengo muchos detractores. A ver, yo lo único que sé... No soy un tío especialmente listo, no tengo un aparato cognitivo especialmente dotado, pero probablemente yo sea el tonto que ha visto más aulas en las que se hace aprendizaje cooperativo en este país, desde luego. Porque yo dedico el 80% de mi actividad profesional al asesoramiento de centros y acompañarlos en su proceso de implantación. Y dentro de ese trabajo, yo, una de las cosas que hago es visitar aulas, rodar vídeos, editar esos vídeos y reunirme con los profesores a analizar las dinámicas grabadas. Y yo, que salgo a 2 calles por semana, veo y edito del orden de 15 a 20 clases por semana, ¿lo entiendes? Entonces, claro, yo no soy un tío muy inteligente, pero lo que sí he entendido, ya no solo porque me pasó a mí como profesor, ya no solo porque pusimos un cole, sino porque llevo 10 años de mi vida trabajando con centros, es que meterlo todo de golpe te deriva en que tengas un trimestre chungo. Si tú perseveras y aguantas, empiezas a ver lo que Zapatero llamó en su momento brotes verdes. No económicos en este caso, sino cooperativos. Empiezas a ver que la cosa funciona, pero la pregunta es, un trimestre de absoluta desorganización, ¿en qué podría derivar en un profesor que no es un creyente acérrimo del cooperativo? Claro, y eso es lo que ha pasado, compañera. ¿Cuánta gente lo ha intentado? ¿Y cuánta gente acaba pensando que esto no funciona? A mí me lo dicen mucho, no funciona. Y además hay una cosa curiosa, que mucha de la gente que lo ha intentado y no le ha salido, se convierte en terminología cooperativa en un exfumador. Que no es que no fumen, es que son muy pesados. O sea, déjame fumar. Entonces, claro, se dedican en la sala de profesores a decirle a los 4 chiquillos que acaban de llegar de la oposición, no hagas esto que no funciona, yo lo probé, no funciona. ¿Lo entiendes? Entonces, compañeros, necesito entender que todo lleva un proceso. Si nosotros no enseñamos en primero de primaria a trabajar como sumas y restas de polinomios, ¿por qué pensamos que de la noche a la mañana yo puedo meter todo el aprendizaje cooperativo y eso va a funcionar? ¿Cuántas destrezas están involucradas en el desarrollo de 4 roles cooperativos? ¿Cuánto tardas en que alguien aprenda a dar el turno de palabra? ¿Cuánto tardas en que alguien gestione el tiempo en una dinámica de trabajo conjunto? ¿Lo entendéis? No es nada sencillo. Por tanto, mi primera máxima es no hagas demasiado, vamos de poco en poco, ¿de acuerdo? No es que tenga metas cortas, yo tengo miras muy largas, pero el escalón tiene que ser cortito. Esa es la primera cosa que yo aprendí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer poco. Ahora bien, ese poco, ¿cómo hay que hacerlo?
bien, de ahí que la B sea pocas cositas, bien hechecitas. Que así es, eso es terminología de mi madre. Mi madre, cuando me embarcó en ese avión de Iberia que me trajo a este país, me dijo: ay, Francisco, hijito, por favor, pocas cositas bien hechecitas, que es como el que mucho abarca, poco aprieta, versión mi madre. Y eso a mí me parece vital. Compañero, lo mismo, tú estás preparada para la frustración, para la ansiedad, pero no todos los compañeros que tienes en el claustro ni están dispuestos a pasar por eso, ni lo mismo tienen la capacidad de enfrentarse a eso. Vamos a hacer poquito bien hecho. Entonces, vamos a hacer poco, pero ese poco tiene que tener unas mínimas garantías de funcionar. A mí no me da tiempo a explicaros esto, porque además yo creo que no es pertinente en este curso, pero si hiciéramos un curso, los que han hecho algún curso conmigo de cómo se diseña una tarea cooperativa, cómo se diseñan situaciones de trabajo cooperativo, mirad, solo el diseño de una tarea cooperativa exige tener en cuenta todas estas cosas. Tengo que saber qué proceso estoy trabajando, tengo que saber si estoy dando el nivel de ayuda que es necesario, porque claro, no es lo mismo una tarea cooperativa donde el chico hace algo en individual y luego lo pone en común, que una tarea cooperativa donde el chico piensa con los demás lo que va a hacer y luego lo hace. Son niveles de ayuda totalmente diferentes. Y una última cosa, compañeros, el problema es que no basta con ponerlos juntos para que sea cooperativo. Quiero mostraros un pequeño vídeo, ¿vale? Para que veáis a qué me refiero. Claro, si tú tienes este optimismo no informado y te vas a un curso y te flipas, lo mismo coges a un montón de niños y los pones a trabajar de forma cooperativa sin que ellos sepan muy bien cómo se coopera y te puede pasar, a ver si soy capaz, perfectamente algo como esto. Mira. Tenéis que ponernos de acuerdo en buscar 3 bases del budismo. Vale, este es un profesor de religión en el cole en el que estábamos nosotros, que se flipa un día, pone a los chicos en grupo, además tenía 4 gatos, porque no todo el mundo elegía religión, tenía una clase con 8 alumnos, ¿vale? Y les pide que en grupos de 4 busquen las bases del budismo, ¿vale? Y ocurre esta dinámica. El budismo porque es la paz interior, ¿no? Interior, pero también se puede alcanzar por el nirvana y está el camino de las 4 nombres verdades. Y también están los caminos de los mandalas, pero vamos a ver, si ustedes están en el nirvana, no vamos, que yo sepa, porque yo de estos no sé mucho, pero yo sé que el nirvana está enfocado hacia la paz interior, y los mandalas están dentro de la paz interior, porque para eso se hace. Pero tiene parte de los mandalas también. Sí, pero ya está dentro del nirvana, porque es una parte, es un paso de que no se para caminar en nirvana. Pero vamos a ver, los mandalas significan mucho, pero no significan toda la cultura budista. Es que no lo podemos entender en el mandala cuando tenemos el nirvana y el camino de las 4 nombres verdades. Es que eso no se puede hacer. No soy budista, pero por lo menos sé esto, ¿no? Yo lo digo, no tenemos quedado que está el camino de las 4 nombres verdades, la parte interior, que es el nirvana, y luego las 8 ramas que proponen, que acaban de dar experiencia espiritual y conocimiento. Eso. Claro, a ver, compis, por pedirles que hagan algo juntos no sale aprendizaje cooperativo. ¿No entendéis? Todo acto cooperativo tiene que tener al menos 3 piezas, a las que nosotros llamamos la famosa tríada cooperativa, que es que todos tienen que ser necesarios para el trabajo. ¿Habéis visto que sean necesarios todos ahí? No. Se lo ha ventilado si no he hecho más que hablar, ¿lo entiendes? Y además lo peor del tema es que ya no es que no les deje hablar, es que no los deja pensar. ¡Cállate la boca! Y déjanos pensar un poquito, por Dios. Segunda cosa vital, necesito que todo el mundo participe. ¿Habéis visto que todo el mundo participe? No. De hecho, no sé si me habéis pillado ya el truquillo. Bueno, no, es el primero que pongo subtitulado. Cuando yo subtitulo en cooperativo, llevo años subtitulando, sobre todo aquellos vídeos que no he pillado bien el audio. Entonces, claro, para que se entienda un poco, yo subtitulo con un código de color. A cada niño le pongo un color, a cada niña le pongo un color para ver quién está hablando, ¿no? Y aquí hay 4 personas y 3 colores. ¿Qué significa eso? Que hay uno que no ha hablado. Que probablemente pienso yo, lo mismo ya ha trabajado aquí con el imperfecto,
Les ha dicho, uy, aquí no hay nada que rascar con dinero, o sea que ya imposible, ¿lo entiendes? Y la última cosa es que yo tengo que ser capaz de ver lo que han hecho. Porque si no veo lo que están haciendo, ya no es que yo pueda controlar el trabajo, es que no puedo ni evaluar su trabajo. Vale, la pregunta, ¿la profesora o el profesor que les pide esto podría ser capaz de saber, voy a rebobinar un poco, por ejemplo, qué es lo que este chiquillo piensa? No, ¿lo entendéis? Entonces, no basta con ponerlos juntos. Tengo que saber diseñar mínimamente una tarea cooperativa. Todo eso es lo que tenéis aquí. ¿Lo entendéis? Entonces, yo voy a hacer poco, pero lo poco que haga, lo voy a hacer bien. ¿Para qué? Para que las cosas, cuando yo los ponga a trabajar juntos, mínimamente funcionen. ¿De acuerdo? Ahora, termino con mi modelo de innovación educativa. Pocas cositas bien hechecitas. Me falta la C del PVC. ¿Qué podría ser esa C? ¿Qué se os ocurre? Constantes, me encanta. ¿Por qué constantes? Que no sé quién es, por cierto. ¿Por qué constantes? Porque hay que... Claro. Para conseguir que a partir de la experiencia ellos vayan interiorizando las destrezas. Vale, ¿cuál es la clave para que sean constantes? Imagínate que tú eres la profesora del segundo de la ESO de una asignatura de 2 horas por semana. Claro, tú eres la única rara que hace aprendizaje cooperativo. ¿Podrías conseguir constancia? Por tanto, la C, más que constancia, para mí sería compartidas por muchos. Pocas cositas, bien hechecitas y compartidas por muchos profesores. La gran clave de la implantación, para mí, del aprendizaje cooperativo en un cole es llegar a un contrato de mínimos, donde vienen 4 o 5 cosas que todos nos comprometemos a hacer. Pero de mínimos, no tienen que ser muy... Pero esas 4 o 5 cosas tiene que hacerla una parte importante del profesorado, porque es lo único que te va a garantizar que esto mínimamente fluya. ¿Lo entendéis? Pocas cositas, bien hechecitas, compartidas por muchos. Eso es para mí la gran clave de la implantación del cooperativo. Ahora, yo a veces cuento esto en las universidades porque a veces me llaman, se equivocan y me llaman, no saben que yo voy a hablar así, ¿vale? Y entonces, claro, yo les pongo esto, no les gusta lo de pocas cositas bien hechecitas porque no es especialmente elevado. Si tenéis un compañero en el claustro que es doctor en educación, que los hay, que a él no le vale nada si no está citado y además en función de las reglas internacionales de las citas, de la STM y no sé qué demonios, si tienes a uno de ellos no le pongas esto. La versión para doctores en educación es esta de aquí. Esta es la que pongo. Como tú quieras, en castellano o en inglés, ¿vale? Pero poco, bien hecho y compartido. Entonces, dentro de ese proceso de poco, bien hecho y compartido, ¿qué cosas necesito yo para sumar profesores a la causa? Ven, vamos a verlo. Mirad, a la hora de intervenir en el proceso de implantación del cooperativo, yo necesito intervenir a 3 niveles distintos, que yo represento a través de un triángulo, ¿vale? Quiero que, a ver si sois capaces, voy a dar un par de minutos, porque esta pregunta es chunga, a ver si sois capaces de inferir o sospechar o hacer una hipótesis de cuáles serían esos 3 ámbitos en los que es necesario incidir a la hora de conseguir un proceso de implantación del aprendizaje cooperativo a nivel de un centro. ¿Se entiende la pregunta? Son 3 ámbitos en los que hay que trabajar. Yo pongo 2 minutitos aquí, ¿vale? Pensar 2 minutitos con los que tenéis al lado. ¿Qué ámbitos serían esos? Tienen que tener relación, los 3, ¿vale? ¿A qué ámbitos hay que intervenir?
sea, si yo tengo que trabajar con la implantación del cooperativo a nivel de cole, con el claustro de profesores, ¿en qué 3 cosas tengo que intervenir? Así. Pero hay mucha gente que no toma cosas. ¿Qué tenéis vosotros? La coordinación docente. Me encanta la coordinación, podría ser uno. Formación del aprendizaje. Formación, muy bien. Y Liderazgo. Y liderazgo, qué bonito, me encanta. Formación, coordinación y liderazgo. Muy bien, podrían ser. Muy bien, ¿a alguien se le ha ocurrido otra propuesta? Hombre, a ver, es muy difícil que la tienes, porque no sabes ni siquiera a qué nivel me estoy moviendo. Pero lo que dices tiene que ver con lo que yo voy a decir. ¿Eh? A las familias, a los compañeros, a los alumnos. Ay, me encanta, ese podría ser otro ámbito también. Tengo que trabajar a nivel de familias, tengo que trabajar a nivel de profesores, tengo que trabajar a nivel de alumnos, porque existe una correlación muy evidente. Y eso también tiene que ver, pero yo me muevo todavía a un nivel superior. Mirad, para que alguien haga algo, tienen que darse 3 cuestiones. Yo, uno de los pocos estudios mínimamente serios que he hecho es que hice un máster en gestión del conflicto, en organizaciones escolares. Y cuando uno habla de los conflictos, tiene que entender que para que un chiquillo haga algo, no basta con que el niño sepa hacer ese algo. Para que alguien haga algo, tiene que darse 3 condiciones, que es que tiene que querer hacerlo, tiene que poder hacerlo y tiene que saber hacerlo. ¿Lo entendéis? Y, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo de la coordinación docente, eso es poder. Porque si yo no tengo espacios de coordinación, no puedo entrar en un proceso de implantación del cooperativo. O si yo no tengo una mínima formación, no sé hacerlo. Pero claro, el querer que me dices tú, claro, no basta. Yo puedo entender que un padre no sepa hacer aprendizaje cooperativo porque no voy a formarlo, pero sí que tiene que querer que su hijo lo haga, porque tener un padre dinamitando una madre que está todo el tiempo en contra no es nada sencillo. Cuando tienes a las familias de los niños en contra del modelo, es un tema complicado, ¿me entendéis? Entonces, yo creo que todo se organiza a partir de estas 3 cosas. Empecemos con lo que ha dicho la compi. Si yo me voy al querer, necesito que quieran 4 ámbitos. Tú me has dicho familias, tú me has dicho profesores y me has dicho alumnos. Yo añadiría equipo directivo, porque eso es liderazgo. Si el equipo directivo no quiere, es muy difícil. Muy difícil, muy difícil. ¿Lo entendéis? Vale. Uno de los grandes trucos que se puede... Bueno, mejor os enseño primero el documento. Hay un documentito que le puedo decir al CEP que os pase y si no bajarlo de nuestra web, que nosotros utilizamos con todos los colegios que estamos trabajando, que es un documento al que llamamos Cuaderno de Implantación del Aprendizaje Cooperativo. En este cuaderno vienen organizadas 4 o 5, 4 creo que son, medidas que yo tengo que tomar a la hora de hacer un proceso de implantación del cooperativo, ¿vale? Viene explicado en el documento, 5 medidas son, ¿vale? Viene explicado cómo funciona, el modelo que proponemos, varias cositas, ¿vale? Y luego incluso, además esa es la nueva forma en la que estamos haciendo los documentos, queremos hacer ya documentos que no se impriman, sino trabajar con PDFs interactivos. Tú puedes incluso meterle aquí en el documento, puedes escribir en él. Entonces, por ejemplo, ahí tienes para que hagas tu plan de trabajo. Tú dices, voy a hacer esta acción, esta acción, esta acción, te pones las fechas y tienes hasta un calendario de actuación, ¿vale? La primera cosa que yo creo que deberíais trabajar es promover una mínima cultura de la cooperación. Por eso he empezado mostrándoos esos vídeos al principio. Porque si vosotros no veis que esto es algo que puede mejorar la experiencia escolar de los chicos, no tiene ningún sentido que lo hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay varias acciones que uno puede hacer para trabajar esto. Una de ellas, que nosotros siempre le pedimos a los coles y me parece interesante, es la construcción de un decálogo cooperativo común. Que los profesores se reúnan y te den argumentos a favor del aprendizaje cooperativo. Y todos esos argumentos se recojan en una propuesta de decálogo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque yo tengo algo claro. Si Twitter ha demostrado que una mentira repetida por muchos se convierte en verdad, pues una verdad repetida por muchos se convierte en una certeza. Si lo que le dice el tutor de primero de primaria
a una familia, lo vuelve a oír esa familia en la tutoría de segundo de primaria, esa gente se cree en la historia. ¿Me entendéis? Trabajar con una argumentación común a mí me parece muy, pero que muy importante a la hora de implantar cualquier cosa. Tenemos que tener un discurso bien construido y un discurso que es coherente entre los distintos profesores, ¿vale? Entonces, una buena forma de hacer esto sería trabajar, insisto, ese decálogo. Si además de este documento vosotros os hacéis con el documento este de la guía para diseñar y gestionar situaciones cooperativas, en este documento todo el primer capítulo es un inventario de argumentos a favor de la cooperación. ¿Vale? Tienes, en función de las grandes teorías que dan sentido a nuestra propuesta pedagógica actual, motivos para cooperar. Un truquito interesante, una actividad muy interesante que podríais hacer es conseguir que el profesorado consiga esos argumentos y entre todos se haga un decálogo cooperativo. ¿De acuerdo? Eso no es lo que yo os voy a pedir aquí. Esa es una forma de hacerlo. Hay una segunda tarea, que es así, os voy a pedir que la hagamos un momentín, que es, una de las tareas es responder a los cuestionamientos más habituales que se hacen al aprendizaje cooperativo. Ahí tenéis el trending topic de las pegas cooperativas. Las cosas que te escupen a la cara cuando tú dices hago cooperativo. ¿Vale? Y son típicos, ¿vale? Tú tienes a la madre incrédula que dice ayudar a su compañero perjudica a mi hijo, podría aprender más si trabajara solo. O la cuñada con malas experiencias, no me gusta nada esto del aprendizaje cooperativo, cuando hacíamos trabajo en grupo en el colegio, siempre había algunos que se aprovechaban del trabajo de los compañeros. O, por ejemplo, tienes al padre agobiado. Eso del aprendizaje cooperativo lo están haciendo en el colegio en el que trabaja mi hermana. Ella dice que se pierde mucho tiempo y que no puede terminar el libro de texto. Típica. Lo de no acabo el temario, vamos, típica. Abuelos suspicaz, no los estáis preparando para la vida. El mundo es competitivo. Otra. El cuñado autosuficiente que entiende de todo. Si se acostumbran a recibir ayuda, no aprenderán a trabajar solos. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que aquí tenéis varias pegas sobre el aprendizaje cooperativo. Yo quiero que ahora respondamos a una pregunta que me parece vital, ¿vale? La de la madrina preocupada. Mi ahijado me ha dicho que ahora hablan mucho más en clase. No lo entiendo. Para aprender es necesario el silencio. ¿Sí? Vale, pensemos un momento en eso. Uno de los grandes problemas que a veces llega al profesorado a no hacer aprendizaje cooperativo es el tema del silencio. Yo, cuando empecé a hacer cooperativo, tenía una compañera al lado que cada vez que yo hacía algo cooperativo, ella me tocaba la puerta, entraba y decía, ah, creí que no había profesor. Y yo pensaba ahí, madre, pero me callaba la boca porque uno es respetuoso, ¿no? Entonces, el tema del silencio es fundamental. Quiero que penséis, os doy 3 minutos. ¿Qué le responderías tú a alguien que te dice que que lo del cooperativo no funciona porque ahí no hay silencio y es necesario el silencio para aprender y estas historias? ¿Qué le diríais a esa persona que dice que para aprender es necesario el silencio? O, por ejemplo, no sé si alguno aquí, esto ya puede ser un poco más así, pillar más en fibra sensible, yo tengo aquí esa pregunta hecha desde la perspectiva de que te toca una directora tiquismiquis, que quiere silencio constante, entonces se va paseando, eso pasa en algunos coles, lo he visto yo, entonces se pasea y si oye mucho ruido te toca la ventana o la puerta, ¿no? Entonces te dice, siempre que paso por tu clase los alumnos están hablando, para aprender es necesario el silencio. ¿Vale? Contestar a esa cuestión, ¿por qué en un aula en la que se aprende no puede haber silencio siempre? Pensarlo 2 o 3 minutos a ver qué se os ocurre. Venga. Sí, tenemos que contestar. 3 minutos. Sí.
podido contestar a la pregunta de por qué en las aulas donde se aprende no puede haber siempre silencio. Porque, disculpa, yo me eduqué toda mi infancia en un aula donde hablaba, bueno, yo creo que yo no hablaba nunca en el aula. Por tanto, se lo que oía es la voz del profesor y del que participaba, pero la mía nunca. Y desde luego que todo el mundo hablara a la vez, eso yo no lo he vivido nunca en las clases donde yo me eduqué. Pero ¿por qué puede ser interesante que yo haga esa... que a mí, que en un aula donde se aprende, la gente hable de vez en cuando? Interactuar, Sí. enriqueces el conocimiento de otros. Claro, al interactuar con otros, tú te enriqueces de lo que, a partir de lo que dicen los demás. Eso, si lo tenemos que convertir en algo un poquito más elevado como argumento, es lo que la Escuela de Psicología Social de Ginebra llama sinergia. Está demostrado que el producto de las dinámicas compartidas es siempre superior a la suma de los desempeños individuales. Tú funcionas a un nivel de performance superior cuando trabajas con otro, porque lo que tú me dices genera en mí algo que yo no había pensado. A partir de ahí yo discurro, digo otra cosa, el otro dice, y generas una dinámica mucho más elevada. Ese es el motivo por el que las empresas buscan tanto el trabajo en equipo. ¿Lo entendéis? No es porque quieren un mundo mejor y solidario. El capital no tiene moral, seamos sinceros. Es puro beneficio, ¿lo entendéis? Ahí tenemos una. ¿Alguna cosa más? Es la manera que tienen ellos de comprobar si están bien, van por el camino adecuado. Me encanta. Y esa comprobación puede venir del otro o a veces de él mismo. Porque no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho porque soy un ser muy torpe, que hay cosas que en mi cabeza suenan muy bien y cuando los digo, joder, digo, pero ¿cómo? El otro día se me ocurrió soltar en Cataluña esta bromita de la existencia de una obsesión insana con el bilingüismo en Cataluña. Entonces, cuando yo empecé a ver las caras de estupefacción, digo, ¿qué pasa? No entiendo porque soy así de imbécil, porque claro, no procesé bien. Y no sé si te ha pasado en alguna ocasión que cuando verbalizas algo te das cuenta de que no, ¿lo entendéis? Entonces genera, además, si tú haces un grupo un poquito heterogéneo, generas un feedback inmediato muy, muy potente, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Yo os hago una pregunta. ¿Cuál es la materia prima del pensamiento humano? El lenguaje, ¿lo entendéis? Si conocemos la teoría de Brunner, empezamos, el primer tipo de pensamiento humano es el enactivo, pensar a través de sensaciones corporales. El segundo tipo de pensamiento humano es el icónico, pensar a través de imágenes. Por eso la cara de tu madre y la de esa otra señora no generan la misma reacción. Pero cuando el ser humano se hace con el lenguaje, el gran pensamiento humano es el simbólico, basado en el lenguaje. ¿Lo entendéis? Ahora, la pregunta del millón es, claro, si el pensamiento es un discurso interno basado en el lenguaje, yo podría ver si tú ahora mismo estás pensando. ¿Yo puedo ver a un niño pensar? No puedo, ¿lo entendéis? Pero sin embargo, cuando yo induzco una situación donde tú le cuentas a ella lo que estás pensando, genero una dinámica donde ese pensamiento se puede de algún modo no solamente enfocar, sino que lo puedo comprobar. Hay una técnica cooperativa que a mí me encanta que se llama entrevista simultánea. Yo hago una pregunta y en lugar de que me la contesten a mí, tú se la contestas a ella y ella me anota lo que tú dices. Pasados 2 minutos digo cambio y ahora tú se la contestas a ella y tú me la anotas. Y en 4 minutos he hecho que todo el mundo verbalice la respuesta. ¿Lo entendéis? Y eso encima tiene algo que a mí me parece más importante. Si ya pensarlo es importante, entre pensarlo y decirlo, el nivel de organización y sofisticación que tengo que tener en el conocimiento es superior cuando lo digo. Porque tengo que hacerlo inteligible. ¿Cuántas cosas hay que uno piensa y no puede explicar? ¿Lo entendéis? Entonces, una clase donde mucha gente habla es una clase que tiene un gran procesamiento de la información. Seamos sinceros, yo os dije desde el principio que a nivel de aprendizaje, la clave fundamental es que entendamos que yo tengo que hacer toda una serie de procesos. Esos procesos, la mayoría de ellos, se hacen a través del lenguaje. Claro, si yo tengo a la gente callada, ¿cómo puedo comprobar que eso está ocurriendo? ¿Lo veis? Vale. La cuestión, compis, es que si yo soy capaz de manejar esas ideas,
yo puedo en un momento dado responder al cuestionamiento de un padre que esto no lo ve.